Saludos a todos los que ven este video, como sé que es muy difícil escribir historias de terror originales y después de tanto resistirme y pensar decidí dejarles a ustedes el veredicto final, así que el señor Oscuro les trae 5 historias de terror navideñas escrita por una inteligencia artificial. El árbol de la vida y la muerte. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, había un árbol antiguo y misterioso que se decía que tenía el poder de decidir quién vivía y quién moría. El árbol era conocido como el árbol de la vida y la muerte, y se decía que estaba conectado a las fuerzas más oscuras y misteriosas del universo. La historia decía que si alguien se acercaba al árbol y pedía un deseo, el árbol lo concedería, pero a un precio terrible. El árbol exigiría un sacrificio, algo que el solicitante valorara más que nada en el mundo. Un joven llamado Alex se sintió atraído por la leyenda del árbol. Había perdido a su novia en un accidente de coche un año atrás, y estaba desesperado por encontrar una forma de revivirla. Alex se dirigió al pueblo y buscó al árbol. Después de horas de caminar por el bosque, finalmente lo encontró. El árbol era enorme y antiguo, con ramas que parecían serpientes y hojas que parecían lágrimas. Alex se acercó al árbol y pidió su deseo. «Quiero que mi novia vuelva a la vida», dijo. «Estoy dispuesto a pagar cualquier precio». El árbol respondió con una voz que parecía venir de la propia tierra. «Tu deseo será concedido», dijo. «Pero el precio será tu alma». Alex se sintió horrorizado, pero también se sintió desesperado. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio por revivir a su novia, así que aceptó el trato. El árbol comenzó a brillar con una luz oscura y maligna, y Alex se sintió siendo absorbido por ella. Cuando la luz se desvaneció, Alex se encontró de vuelta en su casa, con su novia sentada en el sofá frente a él. Pero algo estaba mal. Su novia parecía diferente. Sus ojos parecían vacíos, y su sonrisa parecía forzada. Alex se dio cuenta de que algo terrible había sucedido. Su novia no era la misma persona que había muerto un año atrás. Era algo otro. Y entonces, Alex se dio cuenta de que el árbol había mentido. No había revivido a su novia. Había creado una copia, una imitación de la persona que Alex había amado. Alex se sintió horrorizado y desesperado. Había pagado un precio terrible por algo que no era real. Y entonces, se dio cuenta de que su alma estaba condenada a vagar por la tierra por toda la eternidad, atrapada en un ciclo de dolor y desesperación. La historia de Alex se convirtió en una leyenda en el pueblo, un recordatorio de los peligros de jugar con fuerzas oscuras y malignas. Y el árbol siguió brillando con su luz oscura y maligna, esperando a su próxima víctima. La Navidad de la desesperación. La nieve caía suavemente sobre el pueblo de Ravensworth, cubriendo las calles y las casas con un manto blanco. La Navidad estaba cerca, y el pueblo se preparaba para celebrarla con tradicionales decoraciones y festividades. Pero algo estaba mal en Ravensworth. La gente del pueblo parecía diferente. Sus ojos estaban vacíos, sus sonrisas forzadas. Caminaban por las calles con un propósito, pero sin dirección. John, un viajero que había llegado al pueblo en busca de refugio, se sintió intrigado por la atmósfera extraña de Ravensworth. Decidió explorar el pueblo, esperando encontrar alguna explicación para la sensación de desesperación que parecía impregnar el aire. Mientras caminaba por las calles, John notó que las casas estaban decoradas con luces y adornos navideños, pero había algo discordante en la forma en que estaban dispuestos. Las luces parecían titilar con una luz maligna, y los adornos parecían tener una forma grotesca. John se detuvo frente a una casa en particular, que parecía ser la más decorada de todas. La puerta estaba abierta, y John pudo ver que el interior de la casa estaba lleno de regalos y adornos navideños. Pero lo que llamó la atención de John fue el árbol de Navidad. Era enorme, y parecía tener una forma humana. Las ramas parecían ser brazos y piernas, y la cima del árbol parecía ser una cabeza. John se sintió repelido por la visión, pero no pudo evitar sentir una curiosidad morbosa. Se acercó al árbol, y notó que había algo escrito en la base del tronco. «La Navidad es un tiempo de regalos y alegría», decía la inscripción. «Pero también es un tiempo de muerte y desesperación». John se sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de persona podría escribir algo así? ¿Y qué tipo de persona podría decorar un árbol de Navidad de esa manera? John decidió investigar más a fondo, y se dirigió hacia el centro del pueblo. Allí, encontró una iglesia que parecía ser el centro de la actividad navideña en Ravensworth. Pero cuando John entró en la iglesia, se encontró con una visión que lo dejó sin aliento. La iglesia estaba llena de personas, todas ellas con ojos vacíos y sonrisas forzadas. Y en el altar, había un árbol de Navidad que parecía ser el doble del que John había visto en la casa.
De repente, John se dio cuenta de que algo estaba muy mal en Ravensworld. La gente del pueblo no estaba celebrando la Navidad de manera normal. Estaban adorando algo. John intentó huir, pero era demasiado tarde. La gente del pueblo lo rodeó, y comenzaron a cantar una canción navideña que sonaba más como un himno a la muerte y la desesperación. John se sintió abrumado por la sensación de desesperación que parecía impregnar el aire. La Navidad, que siempre había sido un tiempo de alegría y celebración, se había convertido en un tiempo de muerte y desesperación. Y John se dio cuenta de que nunca podría escapar de Ravensworld. La Navidad de la desesperación lo había atrapado, y nunca podría ser libre de nuevo. La historia de John se convirtió en una leyenda en Ravensworld, un recordatorio de la Navidad de la desesperación que se celebraba en el pueblo cada año. Y aquellos que se atrevían a visitar Ravensworld en Navidad, nunca volvían a ser los mismos. La muerte y la resurrección en un pequeño pueblo rodeado de montañas, había una tradición que se remontaba a siglos atrás. Cada año, en la víspera de Navidad, los habitantes del pueblo se reunían en la iglesia local para celebrar un ritual misterioso y oscuro. El ritual se llamaba la muerte y la resurrección, y se decía que tenía el poder de revivir a los muertos. Pero no era un ritual para revivir a cualquier persona, sino solo para aquellos que habían muerto de manera trágica y prematura. La historia decía que si se realizaba el ritual correctamente, el espíritu del muerto regresaría al mundo de los vivos, pero con un precio terrible. El espíritu regresaría con una sed de venganza y un deseo insaciable de destruir a aquellos que lo habían matado. Un año, un joven llamado Thomas decidió participar en el ritual. Su hermana había muerto de manera trágica un año atrás, y Thomas estaba desesperado por revivirla. Thomas se reunió con los demás habitantes del pueblo en la iglesia, y juntos comenzaron el ritual. Cantaron himnos oscuros y realizaron rituales macabros, y finalmente, el espíritu de la hermana de Thomas regresó al mundo de los vivos. Pero algo estaba mal. La hermana de Thomas no era la misma persona que había muerto un año atrás. Estaba cambiada, y su mirada era oscura y maligna. Thomas se dio cuenta de que había cometido un terrible error. El ritual había revivido a su hermana, pero la había convertido en una criatura monstruosa y sedienta de venganza. Thomas intentó huir, pero su hermana lo persiguió, matando a todos los que se interponían en su camino. La villa se convirtió en un infierno, y Thomas se dio cuenta de que había desatado una fuerza maligna que no podía controlar. La historia de Thomas se convirtió en una leyenda en el pueblo, un recordatorio de los peligros de jugar con fuerzas oscuras y malignas. Y cada año, en la víspera de Navidad, los habitantes del pueblo se reunían en la iglesia para realizar el ritual, pero con una diferencia. Ahora, lo hacían para tratar de calmar a la criatura que Thomas había desatado, y para evitar que se desatara de nuevo. Pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando la criatura se desata de nuevo? ¿Qué sucede cuando la sed de venganza y destrucción se desata de nuevo en el mundo? La respuesta es simple. La muerte y la destrucción se desatan, y nada puede detenerlas. La locura y la desesperación en un pequeño pueblo aislado en las montañas, la Navidad era una época de gran celebración. Sin embargo, para Emily, una joven mujer que había perdido a su hijo en un trágico accidente un año atrás, la Navidad era un recordatorio constante de su dolor y su pérdida. Emily había intentado superar su dolor, pero la soledad y la desesperación la habían consumido. Se sentía atrapada en un ciclo de tristeza y desesperanza, y no sabía cómo escapar. Una noche, mientras caminaba por las calles vacías del pueblo, Emily vio una figura extraña en la distancia. Era un hombre alto y delgado, con ojos que parecían brillar en la oscuridad. El hombre se acercó a Emily y le habló en un tono suave y melodioso. Le dijo que sabía de su dolor y su pérdida, y que podía ayudarla a superarlos. Emily se sintió atraída por el hombre y su promesa de aliviar su dolor. Le siguió hasta una casa abandonada en las afueras del pueblo, donde el hombre le ofreció un regalo de Navidad. El regalo era un pequeño muñeco de porcelana que parecía tener una sonrisa maligna. El hombre le dijo a Emily que el muñeco tenía el poder de absorber su dolor y su tristeza, y que si lo mantuviera cerca, podría encontrar la paz y la felicidad de nuevo. Emily se sintió tentada por la promesa del hombre y aceptó el regalo. Sin embargo, pronto descubrió que el muñeco tenía un poder oscuro y maligno. Cada noche, Emily se despertaba con terribles pesadillas y visiones de su hijo muerto. El muñeco parecía estar absorbiendo su dolor y su tristeza, pero también parecía estar alimentando su locura y su desesperación. Emily se sintió atrapada en un ciclo de terror y locura, y no sabía cómo escapar. El muñeco parecía tener un poder sobre ella, y ella no podía resistir su influencia.
Finalmente, Emily se dio cuenta de que el muñeco era un símbolo de su propia locura y desesperación. Era un recordatorio de que su dolor y su tristeza eran suyos, y que no podían ser absorbidos o eliminados por un simple objeto. Con esta comprensión, Emily se sintió liberada del poder del muñeco. Lo destruyó y lo enterró en un lugar secreto, y finalmente pudo encontrar la paz y la felicidad de nuevo. Pero la historia no termina ahí. Algunos dicen que el muñeco sigue existiendo, y que sigue absorbiendo el dolor y la tristeza de aquellos que lo encuentran. Otros dicen que Emily sigue viva, pero que su locura y desesperación la han consumido por completo. La verdad es que nadie sabe qué sucedió con Emily y el muñeco. Pero lo que es seguro es que la locura y la desesperación pueden consumir a cualquiera, y que sometimos, la única forma de escapar es enfrentar nuestros propios demonios. La superstición y la magia en un pequeño pueblo aislado en las montañas, la superstición y la magia eran una parte integral de la vida diaria. Los habitantes del pueblo creían en la existencia de fuerzas sobrenaturales que podían influir en su destino. Una de las tradiciones más arraigadas en el pueblo era la celebración de la Noche de la Estrella. Según la leyenda, en esta noche, las estrellas se alineaban de manera especial, permitiendo que los deseos de los habitantes del pueblo se hicieran realidad. Sin embargo, había un precio que pagar por este poder. Los habitantes del pueblo creían que la Noche de la Estrella era también una noche de gran peligro, en la que las fuerzas oscuras se desataban y podían llevar a la destrucción y la muerte. Una joven llamada Sofía se sintió atraída por la idea de la Noche de la Estrella. Había perdido a su hijo en un trágico accidente un año atrás, y estaba desesperada por encontrar una forma de comunicarse con él de nuevo. Sofía decidió participar en la celebración de la Noche de la Estrella, a pesar de las advertencias de los habitantes del pueblo. Se dirigió a un lugar remoto en las montañas, donde se decía que la energía de la Noche de la Estrella era más fuerte. Allí, Sofía encontró un grupo de personas que estaban celebrando la Noche de la Estrella. Eran una mezcla de chamanes, brujas y otros practicantes de la magia, y estaban realizando un ritual para invocar la energía de la Noche de la Estrella. Sofía se unió al ritual, y pronto se sintió envuelta en una energía poderosa y sobrenatural. Vio visiones de su hijo, y se sintió conectada con él de nuevo. Pero pronto, Sofía se dio cuenta de que algo estaba mal. La energía de la Noche de la Estrella era demasiado poderosa, y estaba empezando a consumirla. Los practicantes de la magia que la rodeaban parecían estar cambiando, convirtiéndose en criaturas oscuras y malignas. Sofía intentó huir, pero era demasiado tarde. La energía de la Noche de la Estrella la había atrapado, y la estaba llevando a un lugar de oscuridad y terror. Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron a Sofía en el lugar donde se había realizado el ritual. Estaba catatónica, con los ojos abiertos y una sonrisa en el rostro. Pero cuando la llevaron de regreso al pueblo, se dieron cuenta de que algo estaba mal. Sofía no era la misma persona que había partido para el ritual. Algo la había cambiado, algo que la había llevado a un lugar de oscuridad y terror. La historia de Sofía se convirtió en una leyenda en el pueblo, un recordatorio de los peligros de la superstición y la magia. Y cada año, en la Noche de la Estrella, los habitantes del pueblo se reunían para recordar la historia de Sofía, y para advertir a los demás sobre los peligros de la oscuridad y el terror que se esconden en la noche. Bueno, ustedes díganme qué piensan. Recuerden que estas historias están escritas por inteligencia artificial, sé que es fácil hacerlo pero carecen de esa esencia humana, pero díganme ustedes qué piensan, que los estaré leyendo en los comentarios.